Bueno, no lo hemos visto antes, así que bienvenidos a este curso. Igual con el doctor Mármol y con el doctor Sodero ya han tenido clases, ¿no? Bien. Son alumnos, la mayoría de quinto año. ¿Sí? Podemos decir que ya son totales, de años anteriores. Podemos decir que ya son casi contadores. Bueno, nos falta un trecho todavía. Bueno, nos falta probar la materia que nos pasa. Así que no, todavía no. Bueno, mi nombre es Fernando Zulueta, soy docente de la cátedra. Conmigo van a tener títulos de crédito. Junto con el doctor Sodero nos ocupamos de esa parte. Y casi al final de la cursada también vamos a dar algo de quiebras. Seguramente cuando empalmemos la ley de concurso de quiebra, ustedes ya hayan hecho concursos y nosotros empezamos a dar la parte de quiebra. Lo que digo todos los años, probablemente ya de los otros profesores lo escucharon. Esta es una materia que se divide en dos. Ustedes habrán visto el programa. Una parte de título de crédito, otra parte de derecho concursal, que incluye la parte de concurso y la parte de quiebra, ¿no? Bien. Ambas partes de la materia tienen como cuestión troncal una ley. En el caso de los títulos de crédito es el decreto ley 5965 y en el caso de la parte del concurso y quiebra, la ley del concurso y quiebra. ¿Qué significa esto? Que ustedes, primero que nada, tienen que saber lo que dice la ley. Segundo, tienen que saber lo que dice la doctrina, es decir, el libro. Tercero, tienen que saber lo que dice la jurisprudencia. Y cuarto, tienen que saber lo que le dijo el profesor en clase. El libro que elijan es cualquiera. Por eso hay todavía en la universidad pública libertad de cátedra. Así que ustedes estudien de donde quieran. Lo importante es que cuando se sienten acá para dar el examen o cuando rindan los parciales, sepan de qué estamos hablando, qué se les pregunta. Aprovechen las clases. Además de aprovecharlas, tienen que tener el 80% para promocionar. El que no quiera promocionar, venga cuando quiera. El que quiera promocionar necesita el 80%, y yo diría que ya que tienen que venir a escucharnos, aprovechenla, háganos preguntas, interrúmpanos, pero vengan con algo leído, porque si no, ¿qué pregunta van a hacer si no tienen la más pálida idea de lo que uno habla? Así que lo deseable en este curso es que ustedes por lo menos vengan a clase habiendo leído los artículos que más o menos vamos a ver en clase. Ejemplo, hoy vamos a ver, me dijo el doctor Sodero que quedaron en la bolilla 2, ¿no? Que vieron naturaleza jurídica de la obligación cambiaria. Sí, momento en que se perfecciona el acto cambiario. Y bueno, y no vieron concepto de títulos cambiarios, ¿no? No lo vieron. Bueno. Entonces, ¿qué es lo deseable? Que cuando ustedes vengan hoy a clases, por lo menos hayan leído algo del tema, de lo que vamos a ver hoy. Si no leen, no pasa nada, peor para ustedes, pero no pasa nada, nadie lo evalúa acá. En las clases no se evalúa a nadie, esto quiero que lo tengan en claro. De modo que el que levanta la mano y pregunta, aunque sea un disparate, pero si tenía dudas sobre eso, no importa que sea un disparate. Anímense a preguntar las dudas que tengan, porque para eso estamos acá. Esto es una reunión, más que una clase, una reunión entre ustedes y nosotros, para que nosotros vengamos a hablar de la materia y ustedes se saquen las dudas. Insisto, acá no lo evaluamos.
cuando se sienten a rendir el examen, ya no pueden hacer más preguntas. Tienen que saber ustedes. Ustedes son los que tienen que hablar y nosotros sí, ahí evaluamos. ¿Ah? Bueno. ¿Por qué pregunto en qué año están? Porque van a ver que en este curso se van a emplear muchos conocimientos de obligaciones, fundamentalmente. Levanten la mano los que cursaron derecho privado, ¿no? Se llama. Levanten la mano los que cursaron derecho privado. Todos. Todos cursaron derecho privado. Los que aprobaron. Todos. Todos. Porque es correlativo. Bueno, porque generalmente yo pregunto cuestiones de derecho privado y no saben. O sea que, bueno, tenemos que tener un acuerdo, digamos, si no saben, es que tienen que recursarla a la materia y rendirla de vuelta, porque no saben. Cesión de crédito, ¿ustedes saben? No saben. ¿Y no lo vieron en derecho privado? Sí, lo vieron. Entonces está mal. ¿Quién sabe cesión de crédito? Levante la mano. Lo vimos como un contrato de cesión, claro, eso. Donde el cesionario cede tantos derechos como obligaciones. O sea, como que se transfiere la posición tal cual se lo estaría el sistema, que se lesiona el DF, se transfiere todo tal cual. Las buenas y las malas, pero lo vimos como un contrato. Es un contrato, entonces. ¿Estamos de acuerdo que es un contrato de cesión de crédito? ¿Por qué un contrato? Porque hay dos partes. Sí, no es suficiente. Porque hay dos partes. ¿Qué más? Consentimiento. Hay consentimiento, bien. Hay consentimiento. Hay dos partes que brindan su consentimiento. ¿Y eso qué genera? Derecho. Derecho y obligación. Bueno, está bien. Entonces está bien aprobado. Bueno, cuando veamos endoso, vamos a ver cesión de crédito, por ejemplo. Así que, bueno, hoy vamos a arrancar con el concepto de letra de cambio, pagaré y cheque. El libro que generalmente utilizamos para dar clases es el libro de Putti, es este, títulos de crédito, de editorial Astrea. Debe estar fotocopiado en todos lados. Este libro tiene la ventaja que casi sigue el programa, así que tienen todos los temas. Lo que ocurre a veces es que queda medio corto, medio resumida la cosa. Entonces es tan corto, porque es un manual, que le falta información para entender el concepto. Yo hoy voy a tratar de, como los títulos valores también están contemplados en el Código Civil y Comercial de la Nación, ustedes podrían recurrir a cualquier libro que comentado, por ejemplo, a cualquier Código Civil y Comercial comentado, en donde estén los artículos pertinentes y que tiene generalmente una explicación más extensa, o algún otro autor. Porque, insisto, el problema de los manuales tan chiquitos o de las cartillas, esas, de los apuntes, cartillas que andan dando vuelta, es que es tan corto que ustedes no lo entienden. Cuando uno lo lee es tan cortito que no llega a entender el concepto. Y lo que nos interesa es que lo entiendan, no que lo sepan de memoria. Letra de cambio es el título de crédito formal y completo. Cada palabra tiene su significado. Después vamos a desglosar este concepto para que lo entendamos. Primero lo decimos. Es el título de crédito formal y completo que contiene una promesa incondicionada y abstracta de hacer pagar a su vencimiento, al tomador o a su orden,
una suma de dinero en lugar determinado, vinculando solidariamente a todos los que en ella intervienen. ¿Qué significa esto? Primero, en la definición tenemos que es un título de crédito, o lo que es lo mismo, un título valor o título circulatorio. La definición dice que es formal, hoy vamos a ver lo que es el rigor formal y abstracto, que contiene una promesa incondicionada de hacer pagar a su vencimiento una suma determinada de dinero. Acá tenemos un dato importante. Ustedes cuando vieron obligaciones, volvemos al derecho privado, vieron que las obligaciones son básicamente de tres tipos, ¿no? De dar, De dar, hacer y no hacer. Bueno, cuando hablamos de dar una suma determinada de dinero, estamos diciendo que los títulos de crédito solo contemplan uno de esos tres tipos de obligaciones, que es la obligación de dar. Pero además, dentro de las obligaciones de dar, no son cantidades de cosas, sino que son dar una determinada suma de dinero. Es decir, que nunca van a encontrar un título de crédito que contenga una obligación distinta a dar una suma determinada de dinero. Ni siquiera puede ser indeterminada. Esa promesa es para que otro la cumpla, en el caso de la letra de cambio, porque dice que contiene una promesa incondicionada de hacer pagar una determinada suma de dinero. Esto nos da la pauta que en el caso de la letra de cambio al menos intervienen tres personas: el librador, el tomador o portador de la letra de cambio y el girado, que puede aceptar o no. Es decir, puede ser obligado cambiario o no. Entonces ustedes me van a decir, pero ¿de qué me sirve si el girado, esta persona que está indicada en la letra de cambio para que la pague al portador, después no quiere pagarla? Bueno, sirve porque si el girado no acepta incorporarse como obligado cambiario, el tomador del título se da vuelta y puede ir a reclamarle al librador. El librador no sabe, aunque él haya dicho que la crea para que otro la pague, si ese otro no la paga, la tiene que pagar él, a esa suma determinada de dinero. Repasamos la definición. Letra de cambio es el título de crédito formal y completo que contiene una promesa incondicionada y abstracta de hacer pagar a su vencimiento al tomador o a su orden una suma de dinero en lugar determinado, vinculando solidariamente a todos los que ya intervienen. ¿Por qué dicen lugar determinado? Porque en realidad la letra de cambio está prevista para que se cobre en otro lugar. Por eso dice la explicación que es un documento eminentemente internacional. La libro aquí para que se pague en Uruguay, en Chile, en Bolivia. No van a haber muchas letras de cambio. La verdad que es un instrumento que prácticamente ha quedado en desuso, superado por otros títulos de crédito. Más común, y seguramente que lo han visto ustedes, es el pagaré y el cheque, pero aparte hoy tenemos el cheque electrónico, la factura electrónica y otros medios que han superado ampliamente la letra de cambio. Piensen que la letra de cambio fue conseguida ya por 1800, donde no existían transferencias electrónicas y ciertamente era útil en aquel entonces. Pero hoy la seguimos estudiando porque cuando ustedes vean el decreto ley van a ver que todo es letra de cambio hasta el artículo 1, no me quiero equivocar, por eso lo miro,
entiendo que es hasta el 100, pero no me acuerdo exactamente. Hasta el 100. Del 1 al 100 explica letra de cambio. Y del 101 al 104 son todas las disposiciones referentes a vales o pagarés que remiten a todo lo estudiado anteriormente. Por eso es que ustedes no pueden saber las materias si no saben letra de cambio. Aunque me digan, bueno, pero la letra de cambio no se usa, no importa. Los conceptos son aplicables a la letra de cambio y al pagaré, que sí se usa y mucho. ¿Qué más tenemos? Bueno, ustedes algo deben haber visto acerca de la necesidad del documento. Sin el documento no se pueden ejercer los derechos en él incorporados. Es como una sola cosa. Yo no puedo tener un derecho cartular si no tengo un documento. El documento, en realidad, la ley no dice que tiene que ser en papel, pero los usos han determinado que así lo sea. Podría ser un pedazo de madera, un pedazo de hierro, en donde contenga específicamente todos los requisitos que dice la ley cambiaria, y eso sería un pagaré o una letra de cambio. En el caso del pagaré, tenemos que también es un título que contiene una promesa incondicionada y abstracta, pero en este caso de dar una determinada suma de dinero a su vencimiento a favor del portador. La diferencia con la letra de cambio es que quien se obliga de manera, llamémosle, principal, es el librador. Mientras el librador de la letra de cambio compromete la prestación de un tercero, el librador del pagaré compromete su propia prestación. ¿Está claro esto? El que libra una letra de cambio, ¿está pensando en pagarla? No. ¿En qué está pensando? En que la pague otro. ¿Que es quién? El girado. El girado está obligado, capaz que el girado ni sabe, ¿no? Porque en realidad la ley no dice que hay que comunicarle al girado: che, mirá, estoy librando una letra de cambio, vos la vas a pagar. No, la ley no dice eso. La ley dice cuáles son los requisitos. Y mientras esos requisitos se cumplan, bueno, ese es un título de crédito, van al girado y el girado le dirán: che, mirá, aquel dice que vos la tenés que pagar. Sí, acepta, se incorpora como obligado cambiario y la paga o no la paga. El girado puede asumir varias conductas. Puede rechazarla, puede aceptarla, pero aún así, cuando la acepta, recién ahí se incorpora como obligado cambiario. Y es obligado, grábenselo, lo vamos a decir un montón de veces, pero es obligado directo. El librador del pagaré, como compromete su propia prestación, es obligado directo. Mientras que el librador de la letra de cambio, como no compromete su prestación sino la de un tercero, ya no es obligado directo. En la letra de cambio, ¿quién dijimos que era obligado directo? El girado. El librador, el girado aceptando. Bien. El girado aceptando. Sí, acepta. El librador en la letra de cambio es obligado de regreso. Mientras que el librador del pagaré es obligado de directo. Bien.
Esa es la diferencia entre el pagaré y la letra de cambio. Mientras en la letra de cambio está concebida para que intervengan 3 personas, pueden no intervenir porque el girado no aceptó, pero así está concebida. El pagaré está concebido para que intervengan únicamente 2 personas o más si circula por el 2. Sí. ¿Qué significa el de regreso? Es una manera que tiene la ley de explicar que es el obligado, llamémosle, en subsidio o secundario. Si no paga No es técnico esto que le estoy diciendo, es para que usted lo entienda. Lo que usted tiene que decir es que es obligado de regreso, pero para que se entienda, no es el obligado principal, es un obligado subsidiario, que si no responde el obligado directo, debe responder o puede responder el obligado de regreso. ¿Debe o puede? Bueno, debe si se lo exigen. Ah, Puede que, a ver, puede ser que el título supongamos la primera hipótesis, que la persona va y no ejerce los derechos cambiarios. Yo tengo una letra de cambio, voy al obligado, voy al girado. El girado no acepta. Me quedo en el molde. O sea, por eso ahí digo que puede llegar a responder, porque si yo no ejerzo, yo no me doy vuelta y voy y le reclamo al librador de la letra de cambio que la pague, no pasa nada, digamos, no la va a pagar nunca. O puede también que el título haya circulado y que haya tenido distintos endosantes y que, porque vamos a ver dentro de un rato que es la solidaridad, yo decida reclamarle a un endosante y no al librador. Porque también los endosantes son obligados de regreso, en el caso de la letra de cambio y el pagaré. Bien. Bueno. El concepto, así como concepto, lo ven en el libro. Yo les explico lo que funciona. En el caso del pagaré, por ejemplo, el concepto dice: el pagaré es título, valor formal y completo que contiene una promesa incondicionada y abstracta de pagar una suma determinada de dinero a su vencimiento y que vincula solidariamente a los firmantes. Y el cheque es el título, valor formal, abstracto y completo que contiene una orden incondicional dada a un banco de pagar al portador una suma determinada de dinero y que obliga a su creador. A ver, en el caso del cheque, que seguro que ustedes lo conocen incluso mejor que yo, acá también tenemos un girado en el cheque. ¿Quién es el girado? El banco. Pero a diferencia de lo que ocurre en la letra de cambio, el banco nunca es obligado cambiario. El banco no es girado para que acepte o no acepte el cheque y se incorpore o no se incorpore como obligado cambiario. El banco es girado al solo efecto de cumplir con el pago de esa orden de pago, para ser reiterativo. Cualquier persona, humana o jurídica, que tenga fondos depositados en el banco o autorización para girar en descubierto y además haya celebrado con el banco un contrato de cuenta corriente bancaria con pacto de cheque, puede haber, eso lo vamos a explicar más adelante, pero puede haber cuenta corriente bancaria sin pacto de cheque. Pero esta persona tiene un contrato de cuenta corriente bancaria con pacto de cheque. Entonces, esa persona que tiene fondos previamente depositados o autorización para girar en descubierto puede librar cheques para que el portador del cheque se dirija al banco, en la hipótesis más común, digamos, no lo deposita, va por caja y lo cobra. Insisto, con el banco no hay una relación cambiaria. Él no es obligado cambiario, nunca. El banco tiene una obligación contractual con el cliente, que es de otro tipo. Es decir, que aunque le llamemos girado, la gran diferencia con el girado de la letra de cambio es que el banco no es obligado a cambiar. De modo
que si el banco no paga porque no se le antoja pagar, supongamos que llegamos al banco, el título está perfecto, están todos los, ustedes saben que el título de crédito rige la formalidad, es decir, que tienen que estar todos los requisitos que establece la ley para que eso funcione como un cheque, como un pagaré, como un dinero. Van al banco y resulta que el cajero ese día está caprichoso, no quiere pagar nada y decide no pagar. ¿Puede hacerlo? ¿Puede hacerlo? Bueno, como que puede, digamos. ¿No? Puede. Dice, ¿sabe qué? Este cheque no lo voy a pagar. Y se lo devuelve. Así no lo va a pagar. ¿Y entonces qué tienen que decir ustedes? ¿Cómo? Que te lo rechacen. Expresando el motivo del rechazo. ¿No? Porque el rechazo hay, el Banco Central establece cuáles son los motivos del rechazo. No es caprichoso. Bueno, ahí entonces inmediatamente se le pasa el capricho al cajero, porque en realidad no hay ninguna razón para rechazarlo. Si él asienta ese rechazo cuando no corresponde, seguramente lo echan, porque además en la persona del cajero quien está incumpliendo es el banco, ¿no? Y el banco está incurriendo en un incumplimiento ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? No, legal, sí, pero contractual. Porque como dijimos, entre el cliente que libró ese cheque y el banco hay un contrato de cuenta corriente bancaria. Y en ese contrato de cuenta corriente bancaria hemos acordado que si yo tengo fondos para atender los cheques, vos lo tenés que pagar. No hay excusa para no pagar. Y si no lo pagas, incurrí en un incumplimiento contractual. Y te puedo demandar por daño y perjuicio, por incumplimiento, etc. Bien, pero nunca digo todo esto para que se grafique que el banco nunca es obligado a cambiar. Es decir, esa persona que por X razones no le pagaron el cheque y que tiene asentado el informe del banco de las razones por las que no le pagaron el cheque y vale a protesto, y que por lo tanto tiene habilitada la vía judicial, jamás le va a poder iniciar una demanda al banco. Porque el banco no se obliga frente al tomador del título. El único que se obliga es el librador y eventualmente algún endosante. Esos, en el caso del cheque, son los obligados cartulares o cambiarios. Bien. Después tenemos los caracteres de los títulos cambiarios. Y estos son tan importantes que lo vamos a ver todo el año. Y que si no lo saben, es motivo de aplazo inmediato. O sea, nosotros le decimos, ¿qué es la autonomía? No sé, profesor, vaya. El que no sabe autonomía, abstracción, literalidad, completividad, formalidad, ¿qué? No se presenta aquí. Porque no sabe casi nada. Porque estos son, más que caracteres, son como principios. Hacen a la naturaleza del título de crédito. No existe título de crédito si no hay autonomía. Los títulos de crédito tienen una enorme ventaja, que está dada, entre otras cosas, por la posibilidad de que cuando ya agotamos la vía extrajudicial podemos ir por una vía ejecutiva o por lo que hoy tenemos en Jujuy, hay en otras jurisdicciones, que es un proceso monitorio. Eso se lo vamos a explicar más adelante. Pero hoy quédense como que es un proceso rápido de cobro. No tenemos que hacer un juicio de 2 o 3 años, presentar pruebas, testigos, contratos.
para demostrar que esa persona me debe tanta plata. Basta con presentar el título de crédito con los requisitos que dice la ley. Si ese título de crédito no tiene los requisitos que dice la ley, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No se puede ejecutar? Sí, claro, no se puede ejecutar. No se puede ejecutar por la vía ejecutiva o por el monitoreo. Pero lo que pasa es que en realidad no tenemos un título de crédito y por eso no se puede ejecutar. Lo que pasa es que tenemos simplemente un instrumento probatorio, por lo que ustedes van a ver en el libro dice quirógrafo de deuda. Cualquiera de los requisitos esenciales que falte no es un título de crédito. Y si no es un título de crédito no tiene ninguna de las ventajas. Entre esas ventajas está la autonomía. La autonomía significa que el título, que cada adquirente del título de crédito, sea letra de cambio, pagaré, cheque, se hace de manera originaria. Originaria es como contraposición a derivada, a sucesiva. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que no es que el que recibe el título, supongamos que ese título va circulando, hay un pagaré, hay un librador que se lo entrega A, se lo entrega a B, B lo endosa y se lo entrega a C, C lo endosa y se lo entrega a D, y D es el último portador del título. Según, se van a ver en el libro repetidamente, la ley de circulación. Es decir, que todo lo demás está en regla. Cuando ustedes vean, según la ley de circulación, significa que todo está en regla, ¿no? Son endosos sucesivos, está todo clarito, no hay ninguna interrupción, está todo bien. Entonces, el último portador es portador legítimo según la ley de circulación. Cada uno de los que fue adquiriendo el título lo adquirió de manera originaria. Lo contrario, insisto, es sucesivo. Cuando uno es sucesor, ¿qué es lo que pasa? Respeta las cláusulas del anterior. Adquiere los derechos como vienen, ¿no? Como vienen del anterior. Es decir, uno cuando sucede lo que hace es ocupar la posición de. En derecho ocupa la posición jurídica de. En el caso de la autonomía eso no ocurre. Perdón, en el caso de los títulos de crédito por virtud de la autonomía eso no ocurre. Se entiende que cada uno de los adquirentes del título lo hace de manera originaria y por lo tanto ejerce un derecho que le es propio, no del anterior. Si ese derecho es propio, significa que esa persona no tuvo ninguna relación o vinculación con el resto. En este caso, con su deudor, con los anteriores, ¿no? Que vienen a ser sus deudores. Porque si hay un librador, y en este caso hay 3 endosantes, A, B, C, hay 2 endosantes y hay un portador legítimo, esos 2 endosantes y el librador son deudores del tomador, ¿no? El portador del título. Bien. No le pueden oponer las relaciones personales que hubieran existido entre ellos, que hubiera existido entre aquella persona a la que le reclama el título y el que se lo transfirió. Esto lo dice el artículo 18 de la ley cambiaria. Por eso le digo que tenemos que ir leyendo. ¿Qué dice? Las personas contra quienes se promueva acción no pueden oponer al portador las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el librador o con los tenedores anteriores. Esto, algo parecido dice el 1816 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice: autonomía, el portador de buena fe del título valor que lo adquiere conforme con su ley de circulación
decía hace un rato, tiene un derecho autónomo y le son inoponibles las defensas personales que pudieran existir contra él o los anteriores portadores. ¿Se entiende? Bien. Eso es autonomía. Independencia, artículo 7 de la ley cambiaria, que dice, si el título cambiario llevase firmas de personas incapaces de obligarse cambiariamente, firmas falsas o de personas imaginarias, o firmas que por cualquier otra razón no obligan a las personas que han firmado la letra o con el nombre de las cuales han sido firmadas, las obligaciones de los otros suscriptores siguen siendo, sin embargo, válidas. Siempre las normas de derecho cambiario tienen el propósito de hacer una circulación ágil y eficaz del título. Porque si estas normas no existieran, nadie aceptaría un título de crédito. Ese es el propósito. Y acá está inscrito claramente ese propósito, porque dice que si por ejemplo tenemos un librador y un avalista, que es quien garantiza la obligación del librador, pero suponiendo que el librador no tenía la capacidad para obligarse, porque por ejemplo era menor de edad, pero sí la tenía el avalista, eso no significa que el título sea inválido. El portador del título podrá reclamar el cumplimiento de la obligación cambiaria al avalista, aunque no lo pueda hacer respecto del librador. ¿Se entiende esto? O lo mismo sucede si hubiera varios endosantes que se van incorporando como obligados. Estos son recursos que utiliza la ley a los fines de no invalidar el título. Vamos a un ejemplo que no es así en el derecho privado. Cuando ustedes hacen un contrato, supongamos un contrato de locación, en donde firma el locador, el locatario, y firma un garante. Si la firma del locador, perdón, del locatario, el locatario no tenía capacidad de obligarse, ¿le podría exigir el locador al garante el cumplimiento del contrato? No. Si no es principal pagador, estamos hablando del garante puro, ¿no? No, porque el contrato cae, el contrato es nulo, porque alguno de los que pretendió obligarse no tenía capacidad para eso. En el caso de los títulos de crédito, ese principio no aplica. Lo que aplica es la independencia. Cualquiera de los que tenga capacidad para obligarse queda como obligado, aunque el otro no pueda. Es decir, no cae el título de crédito. Sí. Si no hubiera un aval, es inválido. ¿Perdón? Si no hubiera un aval, en ese caso, es inválido. Sí, porque no contiene más de una firma. La hipótesis de la independencia contempla la existencia de dos o más obligados. La independencia está en el Código Civil Comercial, en el 1823, que dice algo parecido, se lo leo. Aunque por cualquier motivo el título o valor contenga firmas falsas o de personas inexistentes o que no resultaren obligadas por la firma, son válidas las obligaciones de los demás suscriptores y se aplica lo dispuesto por el artículo 1819, que dice que quien adquiere un título o valor a título oneroso sin culpa grave conforme a la ley de circulación no está obligado a desprenderse el título y en su caso no está sujeto a reivindicar. Olvídense que no.
no viene al caso. Pero cuando ustedes lean el 7 de la ley cambiaria, también lean el 1823 del Código Civil Comercial, que dice más o menos lo mismo. ¿Por qué les digo esto? Porque si la explicación, que no es suficiente, que contiene el libro de Scuti cuando trata de independencia, pueden ir a algún código comentado que seguramente la explicación va a ser más profunda. Así lo entiendo. Bien. Otro de los caracteres es la literalidad. ¿Qué significa esto? Está relacionado con la completividad, en donde todo está en el título. No es necesario, esto es la completividad, no es necesario o no hay que recurrir a documentos extracambiarios. Todo está aquí. La literalidad tiene gran importancia porque hace a la legitimación activa y pasiva. Tiene estricta relación con eso. Porque el legitimado activo, que es el acreedor, no puede reclamar más de lo que está inserto en el título. Y el deudor se desobliga abonando exactamente la suma de dinero consignada en el título. Así que, en realidad, la literalidad otorga una gran ventaja, tanto para el portador del título como para el obligado cambiario. Porque el primero sabe que es eso lo que puede reclamar, y el segundo, el legitimado pasivo, sabe que pagando eso se desobliga. Y no tiene que indagar más nada. No tiene que averiguar si en realidad él es el verdadero acreedor de esa suma de dinero. Por ejemplo, no tiene que averiguar si esa suma de dinero en realidad le corresponde, como sería en cualquier otro contrato, ¿no? En donde uno, para pagar bien, tiene que hacer una serie de averiguaciones. En el caso de los títulos de crédito, la gran ventaja es esa. Mientras sea un título formal y que quien lo exhibe, que es el portador que requiere el pago, lo haya adquirido según la ley de circulación, es decir, todos los endosos están prolijitos, uno lo paga con tranquilidad, sabiendo que se desobliga. Además, cuando el obligado cambiario lo paga, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Se extingue la obligación. Se extingue la obligación, bien. Esa es una de las cosas que pasan. Pero hay una que es muy importante para que eso ocurra. Que el título desaparezca. Claro, que yo me lo quede al título, o que le corte la firma por lo menos, o que desaparezca, como dijo usted. Porque si yo pago, es $1.000.000, no, listo, extinguí la obligación. Yo escuché en la clase de Derecho Concursal que si yo veía la suma y era exacta, yo la pagaba y me desobligaba. Entonces el tipo se da vuelta y se lleva el $1.000.000 y el título por el $1.000.000. ¿Qué puede hacer? Volver a reclamar. Pero si usted ya lo pagó. Pero no tiene recibo y no tiene el título. Entonces, bueno, está bien, el pago de vuelta y se olvida y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el único requisito para exigir la suma de dinero incorporada como obligación en el título de crédito, ¿cuál es? Tener el título. Sorry, yo lo tengo acá de vuelta, o sea, vos me lo pagaste, pero yo lo tengo acá y dice que vos me debes $1.000.000. Entonces, lo que tiene que hacer quien paga es recuperar el título, o por lo menos tacharle, cortarle la firma, no sé, quemarlo, destruirlo, lo que sea. Porque incluso un recibo es complicado, porque la jurisprudencia dice que el recibo tiene que tener una referencia concreta a la deuda e incluso indicar
Le diría más, todos los caracteres que identifiquen el título de crédito que está pagando. Porque si no fuera así, como los títulos de crédito, y ahora pasamos a explicar otro de los caracteres, son abstractos, no hay manera de vincularlos con otra obligación. Que los títulos de crédito sean abstractos significa que están desvinculados de la causa por la que fueron creados. Esa desvinculación no significa que no tengan causa, todo tiene una causa. Nadie, en uso de sus facultades, crea un pagaré, una letra de cambio, un cheque, por nada. ¿No? O sea, hay una causa, hay un motivo. Lo que pasa es que para la ley esa causa no le interesa. ¿Y por qué no interesa? Porque es otra manera de asegurar la circulación segura y eficaz de los títulos de crédito. Si nos vamos a poner a discutir cada vez que yo tengo que pagar una letra de cambio, que en realidad yo te lo pagué, pero que en realidad ese pagaré, es verdad, digamos, lo libramos y celebramos un contrato de locación y libramos tantos pagarés como cuotas mensuales tenía la locación. Entonces, en un contrato de 24 meses, salvo el primer mes que lo pagó cuando entró, los otros 23 meses hicimos un pagaré por si no te pagaron, ¿no? Entonces yo voy a decir, sí, ¿sabes qué? Pero está bien, yo no te pagué el alquiler, pero el edificio es empezar. El portero no está en uno. El departamento se llueve por todos lados. Yo firmé un contrato de locación y voy a cumplir con el pago del alquiler, a medida que vos cumplas con que lo que me entregaste en alquiler sea lo que dijimos en el contrato. Imagínense si para cobrar un pagaré podríamos recurrir a toda esa discusión antes de pagar. ¿Quién recibió el pagaré? Nadie. Claramente nadie. El que recibe un pagaré, aunque no haya cursado derecho concursal, algo sabe de esto, algo le suena, digamos, el comerciante algo sabe. Entonces dice, no, si yo recibo el pagaré después no me pueden estar discutiendo. No sabe que es el principio de abstracción, pero sabe que no le pueden estar cuestionando la relación, que no se cumplió con la relación causal o con la causa que dio lugar al libramiento de ese pagaré. Eso no tiene nada que ver. En juicio ejecutivo no se discute. Abrimos un paréntesis. Las excepciones son, como para que lo vayamos sabiendo, hoy no lo vamos a explicar, el pagaré de consumo. El pagaré de consumo. Por ahora dejamos ese título, después lo vamos a ver, pues no lo vamos a ver esta vez. Hoy lo que me interesa que nos quede es qué significa este principio de abstracción. Que repito, es la desvinculación de la obligación cambiaria de la causa que le dio origen. No nos interesa. Y no podemos indagar acerca de esa causa siempre en la hipótesis de un juicio ejecutivo. Es decir, estos principios que estamos explicando se hacen operativos cuando llegamos al juicio, no antes. Autonomía, la independencia, la abstracción. Bueno, la formalidad más o menos la explicamos. Lo que no dijimos y lo digo es que la forma escrita es constitutiva, es decir, no puede haber un título de crédito si no es escrito. La completividad que debe bastarse a sí mismo, lo vimos, y la legitimación también. Solidaridad. Solidaridad. Bueno,
Esto, la verdad, que no tendría que ni dar, porque ustedes, solidaridad, vieron el derecho privado. Y si todos aprueban derecho privado, todos estarían en condiciones de explicar qué es la solidaridad. ¿Qué son empecemos por lo siguiente. ¿Qué son obligaciones solidarias? ¿Qué son obligaciones solidarias? Están más obligados en una relación y el acreedor puede solicitar o exigir el cumplimiento a cualquiera de ellos. Bien. ¿Por la parte que a cada uno le corresponde? No, pueden responder por el otro, pero después se le exige que se le devuelva su Por el parte. total, le reclama a uno. Supongamos que hay dos obligados, que son solidarios. Entonces el acreedor le reclama el pago, que es una obligación de dar, suma de dinero. Le reclama el total del pago de esa suma de dinero. ¿Está bien eso? Sí, está bien. ¿Y el otro? Viola, digamos. No, después tiene derecho a que le devuelva por la parte, digamos. Ah, tiene derecho. El que pagó tiene derecho. Sí. Sí. ¿Cómo se llama esa acción? No se llama restitución. Repetición. Tiene una acción de repetición contra el otro obligado que también era solidario, ¿no? Y esa acción de repetición, entonces está buenísimo, porque yo pagué 100 y después tengo la acción de repetición por 100 contra este otro. No, por la parte que, bueno, suponiendo que correspondiera por mitades, era por el 50%. Bien. Eso es solidaridad. Ahora, en el caso del derecho cambiario tiene algunas particularidades. Cada vez que se endosa un título de crédito, es decir, cada vez que ese título de crédito se transmite, el endosante pasa a ocupar el lugar de obligado cambiario con carácter solidario. En este caso, con el librador. Y así sucesivamente. La solidaridad, como bien han dicho ustedes, es la posibilidad que tiene el acreedor de reclamarle el total del crédito a cualquiera de los obligados solidarios o a todos de manera indistinta. Porque cuando decimos que es a uno, también puede ser a todos, ¿no? Entonces, cuando a ustedes le preguntan, ¿y a quién le reclamo? Tengo 3 para reclamar. Contador, ¿qué hago? ¿A quién le reclamo? Al que tenga más patrimonio. Bien, esa es una buena respuesta. Pero ¿sabe qué? El que tiene más patrimonio no sé el domicilio. No sé dónde vive. Sé que hay una forma, digamos. El profe dijo que podías ir a tribunal, creo, y se podía determinar el domicilio. ¿A dónde? ¿El tribunal electoral? No me acuerdo, pero mencionó en las clases que se podía determinar el domicilio. Él dio el ejemplo en el caso de que haya puesto mal el domicilio en el cheque, se podía pedir, no sé. Sí, se puede pedir un informe. Bueno, entonces vamos con ese, digamos, con el que tiene más patrimonio aunque no sepamos el domicilio. También se puede reclamar a otros. Y también a los otros, ¿no? Porque depende de cuánto sea el monto del pagaré. Contadores, por 100.000 pesos pagaré. Y de este sí tiene un patrimonio espectacular, pero no sé el domicilio, voy a tener que mandar un oficio al tribunal electoral, me voy a tener que meter en la página. En cambio, este otro, en realidad es el que me lo endosó. ¿Y sabe dónde vive? Al lado de mi casa. Y tiene un autito y la casa es de él. Y me debe 100.000 pesos. Y bueno, vamos con ese, ¿no? Entonces, este ejemplo así medio tonto, medio gracioso, es para decir, bueno, yo tengo varios obligados y cuando tengo varios obligados, varias personas obligadas, en realidad tengo varios patrimonios que pueden responder. Eso es la solidaridad y es la gran ventaja de la solidaridad.
Y en el caso de los obligados solidarios, ustedes saben que no funciona el beneficio de exclusión, ¿no? ¿Qué significa? Claro. Que vaya primero, no, esperá, anda primero al librador. Si yo soy un pinche endosante, no, anda primero al librador y después venís contra mí si el librador no te paga, porque él es el obligado directo. A mí me dijeron en la clase concursal que era el obligado principal. Así que vos andás al obligado principal y después venís si yo te pago. ¿Puede decir eso? No, porque es obligado solidario. Bien. Entonces dice, bueno, está bien, yo voy a responder, pero te opongo el beneficio de división. Es un deudor intuido este, ¿no? No es cualquier deudor. El tipo tiene su herramienta. No, entonces si no funciona el beneficio de división, te opongo el beneficio de división. Y por lo tanto, si somos 4 obligados, vamos a dividir entre 4, yo te pago el 25%. No. ¿Por qué? ¿Por qué obligado? Entonces ustedes qué le van a responder, no. ¿Por qué? ¿Por qué obligado solidario? No, soy obligado concurrente. Es una obligación mancomunada. No, es solidario. Bien. Eso es solidaridad. El resto lo leen para que sea más largo, para que sea más linda la respuesta y todo, pero es eso. Bueno, con eso, bueno, incondicionalidad, lo dijimos cuando decíamos la definición, la obligación no puede estar condicionada. Sí puede ser a plazo, porque ustedes saben que las obligaciones pueden tener plazo o condición, ¿no es cierto? Y la condición puede ser como... Qué buenísima esta clase, nos repasamos obligaciones todo el tiempo. ¿Qué significa que la obligación? Porque dice que la obligación debe ser incondicionada, ¿no? Eso significa, muy fácil, que no tenga ninguna condición. Ahora, cuando el profesor le pregunta, ¿y las obligaciones en general, las que no sean cambiarias, pueden tener una condición? Sí. ¿De qué tipo? ¿Cómo es la condición? En derecho. En derecho. No. Suspensivo o resoluto. Suspensivo o resoluto. Suspensiva es cuando la obligación se va a cumplir cuando se cumpla la condición. Está en suspenso la obligación. A las resulta que esa condición que pusimos se cumpla. Resolutoria es cuando la obligación se cae, se extingue si se cumple la condición. ¿No? Bueno, en este caso no se preocupen porque es incondicional. No puede tener ninguna condición. Bien. Sí. Sí. Mira, el ejemplo clásico es el de la compensación. Y acá volvemos al derecho privado. Miren, en una sola clase hicimos 5 referencias a derecho privado, así que menos mal que ustedes aprobaron. La compensación es un contrato, ¿no? No. ¿La compensación qué es? Bien, un modo de extinción de las obligaciones. La compensación, ¿por qué un modo de extinción de las obligaciones? Porque nosotros
tenemos dos obligaciones que son compensables entre sí. Por ejemplo, acreedor y deudor recíprocamente se deben una determinada suma de dinero y la compensación se produce hasta la menor. Si uno le debe 100 y el otro le debe 75, se produce la compensación y el que le debía 100 queda debiendo 25, ¿no? Entonces ahí se extinguió parcialmente la obligación fruto de esa compensación. Bueno, la compensación es una obligación, es una defensa personal que uno podría oponer. En este caso, no, porque yo lo adquirí originariamente. Entonces no me puede decir, no, pero en realidad yo tenía para compensar esa deuda, así que te voy a dar una parte porque el resto me la compenso. No, porque yo adquirí de manera original. Por lo tanto, a mí pagame el total. Ese sería un ejemplo, el más clarito. Bien. En la bolilla 3 vamos a dar solamente la primera parte, que es lo que se refiere a rigor cambiario. Esto es, en realidad es un poco lo que ya hablamos, que es esto de que, voy a tratar de decirlo de manera diferente, así como tener un título de crédito tiene ciertas ventajas, como contrapartida, lo que dice la ley es, tiene que tener estos requisitos. Y si no los tiene, no es título de crédito. Es decir, si no respetamos la formalidad de la ley, en el sentido de que, después lo vamos a ver, pero repasemos algunos, que tenga la palabra pagaré, que tenga la obligación de pagar una determinada suma de dinero y que esa esté expresada, que tenga la fecha de creación, que tenga la fecha de vencimiento, que tenga la firma. Si no tiene esos requisitos esenciales, no estamos frente a un título de crédito. Entonces lo que te dice la ley es, ¿usted quiere la ventaja del título de crédito? Autonomía, tracción, fácil recupero, un juicio corto, etc. Bueno, tiene que cumplir con el rigor formal, con todas estas formalidades que tiene la ley cambiaria o, en el caso del cheque, la ley de cheques. Si no fuera así, no es un título de crédito, es un documento, como ya dijimos, probatorio, que nos servirá para ir a un juicio ordinario y ahí sí vamos a tener que probar la causa de la obligación, porque si no, no hay manera que nos paguen. No nos basta únicamente el título que no es un título de crédito. Vamos a necesitar otra prueba, otros elementos, otras demostraciones. La explicación del rigor cambiario es mucho más larga de la que tiene en el libro, pero básicamente es eso. A mí me gusta explicarlo con esto. Tiene ventajas, pero no son desventajas, sino que tiene cargas que hay que seguir para obtener esas ventajas, que es el estricto cumplimiento de los requisitos. Fíjense lo que está citado en el libro, un poco lo que hablábamos recién. El rigor cambiario también se manifiesta en el acto del pago, pues si el sujeto pasivo a quien se le requiere el cumplimiento de la prestación cambiaria omite hacer asentar la constancia de pago en el propio documento, puede tener que volver a abonar la obligación cartular. Un poco lo que hablábamos. Es decir, ¿por qué en el propio documento? Esto dice que el 43, estaría bueno repasarlo, a ver cómo lo dice. El 43 de la ley cambiaria dice: el portador de la letra de cambio no está obligado a recibir el pago antes del vencimiento. El girado que paga antes del vencimiento lo hace a su riesgo y peligro. El que paga la letra de cambio a su vencimiento queda válidamente librado, a menos que haya procedido con dolo o culpa grave. Él está obligado a verificar la regular
continuidad en los endosos, pero no va a contratar la autenticidad de la firma de los endosantes. ¿Ven? Ahí hay una ventaja. En un contrato común, uno tiene que saber que las firmas son de quienes, a quienes se atribuyen. En el caso de la letra de cambio, no. Lo único que está obligado a constatar el deudor es la cadena regular de endosos, que recién dijimos que es la ley de circulación. Pero si no queda sentada en la letra de cambio, obviamente que corremos el riesgo de volver a pagarla o si no la destruimos. Bueno, a ver. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. ¿Por qué dice que no puede pagar antes de su vencimiento? Lo reguló recién en la ley. Dice Porque... ¿Cómo lo dice? Está obligado a recibir el pago. El tenedor no está obligado a recibir el pago antes de su vencimiento. Porque ese es un derecho que tiene el portador del título. El librador. Claro, decía que no El estaba librador obligado a... está obligado a pagar. ¿Alguien me lo lee? Porque no lo tengo acá. El portador de la letra de cambio no está obligado a recibir el pago antes del vencimiento. Portador. Claro, no está obligado a recibir el pago antes del vencimiento. Es un derecho para el librador de que tiene hasta la fecha de vencimiento de pagar. Para mí. Sí, pero lo que ahí dice es otra cosa. Ahí lo que dice es que el portador no está obligado a recibir el pago antes del vencimiento. Una limitación para mí al... No es una limitación. Dice que no está obligado. ¿Puede recibirlo? Sí. Sí, bien. ¿Está obligado? No. No. Eso es lo que dice la ley cambiaria. Lo que pasa es que uno tiene la cabeza de no, a mí me conviene recibirlo cuanto antes el pago, ¿no? Bien. Pero lo que dice la ley en esta parte es, nadie está obligado a recibir un pago antes de su vencimiento. Pero no es una ventaja entonces. Para el portador. Pueden haber motivos por los cuales no quiere recibir el pago. Acuérdense que la letra de cambio está prevista para que uno vaya al domicilio del obligado. Puede haber, la ley no sabe cuáles son los motivos, pero puede haber infinitos motivos por los que uno no quiere recibir el pago antes del vencimiento. Ahora, si es una ventaja, no una ventaja, cada quien lo evalúa. Eso es lo que dice la ley. Sí. Yo creo que él decía por la otra parte, donde habla que el que paga antes es bajo su riesgo. Exacto. Y por eso decía, ¿por qué sería bajo su riesgo y peligro que pague antes? ¿Cuál sería? Porque aquí puede desconocer, entonces puede desconocer que ya le pagó el precio de nuevo porque no está obligado a devolverle el título, porque no venció. Dice, el cuñado que paga antes del vencimiento lo hace su riesgo y peligro. Sí, porque cuando ocurre el vencimiento le pueden volver a exigir el pago del título. Pero no está obligado a devolverle el título, aunque le pague. ¿Perdón? Por ejemplo, si yo le pago a ella antes, ella tiene un pagaré firmado por mí, yo no le puedo exigir a ella que me lo devuelva porque no venció. Exacto. Y ella me lo puede volver a cobrar. Ella si se lo devuelve, a ver, si uno paga y se hace del instrumento, no pasa nada. No hay ningún riesgo ni peligro, digámoslo así. Porque uno, por lo que dijimos recién, Yo creo que- nadie puede ejercer los derechos que contiene un título. ¿Cuáles son los derechos que contiene? Que le paguen una determinada suma de dinero. Nadie puede ejercer ese derecho si no tiene el título, ¿no? Entonces, si usted lo recupera, no pasa nada. Ahora, si usted lo paga antes, supongamos que usted le dice, le manda un WhatsApp y le dice, ¿sabe qué? Averigüé tu alias, te transferí. Ya te lo pagué. Me desobligué. O por ahí, no sé, te pago ahora y mañana te doy el documento. Mañana te lo acerco. No, bueno, Ahí hay eso un riesgo de... siempre está el riesgo. Si usted no lo recupera, haya vencido o no haya vencido, siempre tiene el riesgo que se lo exija. Eso, olvídese. Porque además del vencimiento hay un plazo en que se le puede requerir, que es el plazo de reclamación. Así que ahí está el riesgo simple. A lo que se refiere la hipótesis de dar futuro es ese. Es que uno paga, no recupera y al vencimiento le pueden volver a exigir el pago. Claro, además todo
creo de que los documentos se hayan usado y le está pagando. Por supuesto, el documento puede haber circulado y yo se lo pagué a fulano y yo lo recibí por entonces. O corre el riesgo que lo pierda. ¿No? Y alguien lo encuentre. ¿Y el que lo encuentra puede ejercer los derechos? Sí. Por la autonomía. Porque además el portador, digamos, circuló, no tiene ningún endoso a su favor, pero tiene el título. Claro. Y el título fue circulando por una cadena de endosos. Así que es perfectamente válido. Bueno, gente, ¿alguna duda más? Necesito que me pasen la hoja de asistencia. Ya lo firmé. Pasala. A ver. Dice la radio. Pensé que te No te escuché. No te escuché.